Aguanten, aguanten. A ver. Vamos a partir. Listo. Esta tiene una altura de 0.2 n más 0.4. Falta la unidad. Ahí son metros. Y las dos partes se mantienen juntas mediante cables y tensores colocados cada 6 metros a lo largo de la longitud de la artesa. Calcule la tensión en cada cable cuando la artesa está llena hasta el tanto porcentaje con respecto a la altura. Suponga la presión ambiente de 100 kilopascales. Ajá. ¿Qué es lo que hay que explicar? ¿Cuál parte? Profe, en mi caso yo Sí, tengo una duda con... Oh, bueno, no, espere que Yandra lee. Habla. eso lo que pasa es que estuve mirando y se puede hallar esa tensión allí, ¿cómo es que con, pues sí, teniendo como el concepto general, generación de torque, se podría hallar así. Mira, yo voy a hacerles el dibujo. Hacerles el dibujo aquí. Pero esto es pura sumatoria de momento. Chao. Profe, usted disculpe que yo le diga, pero ¿puede subir la grabación ahora justo cuando se acabe la clase para poder volver a ver ahora que está haciendo el ejercicio? ¿Ah? Que si usted tiene la posibilidad de subir la grabación de esta clase justo cuando se acabe la clase para volver a repetir y volver a repetir. Inmediatamente no, puedo subirla en la noche porque inmediatamente esto se demora un poquito en descargar porque las clases siempre pesan bastante. Bueno, está bien. A mí me llena a llegar por ahí una hora y media después de la clase. Bueno, está bien en la noche. Ya, Yo insisto, profesor, le escribo al grupo. es lo más rápido que puedo colaborarles Bueno, para está bien, profesor. Está bien. Claro, claro. que ya se sale de mis manos. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Ya se me olvidó. No joda, yo venía para Sumatoria de momentum, profe, ahí en el punto. Bueno, listo. Listo. Entonces tenemos. Vamos a ver, no hay un triangulito aquí. No joda, no hay un triángulo. Espérate. Ya sabía yo. Tenemos esta artesa, ¿cierto? Está Sí, señor. unida por un cable aquí arriba. Y tiene agua. Espérense. Ajá. Ajá, Anima. No me quiere dibujar. Ajá. Está sujeta por un cable. ¿Cierto? Y tiene agua hasta cierto punto. Raquiti. ¿Cierto? Y está pivotando aquí en el punto A. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, esta agua, esto, va a ejercer una fuerza perpendicular a la superficie. Aquí hay una tensión. Y aquí está pivotando, ¿qué hay? Aquí sí hay que tener en cuenta las reacciones de ese punto, ¿no?
Hay una reacción que la mantiene así, y otra reacción que lo mantiene así, ¿cierto? Lo mismo de este lado. Entonces también va a haber una reacción y en teoría se anulan y por eso es que se mantiene en equilibrio, ¿cierto? Hola. Sí, profe, aquí está. Sí, profe. Sin embargo, si nosotros apenas tomamos la mitad de esta cosa, podemos evaluar esta reacción, esta fuerza aquí y esta tensión. Y podemos hacer sumatoria de momentos aquí o aquí en A o aquí, y podemos despejar la tensión. Simplemente eso. Esta fuerza va a ser un momento para acá. Profe, esa tensión va a depender de la orientación, ¿cierto? ¿Cómo? O del punto en que, por así decirlo, ahí tiene que ver lo que escoja como referencia, ¿no? Sí, va a depender de donde lo cojas con Si, referencia. Si, por sí, ejemplo, escoges mejor dicho, tienes que escojo hacer la parte izquierda. siempre tienes que hacer con respecto al punto A. Si lo haces siempre con respecto al punto A, desaparecen las fuerzas del apoyo. ¿Por qué? De peso, ¿no? Ajá. Desaparecen las fuerzas del apoyo, o sea, las de para abajo y hacia arriba desaparecen porque como están sobre el mismo punto, ellas no están haciendo momento. ¿Ya? Entonces solamente nos quedaría la fuerza hidrostática y la tensión. Si lo haces aquí, desaparece la detención y no te va a servir. Es que tienes que hacer la sumatoria de momentos obligatoriamente en A. Y listo. Sale para pintura. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Sí, señor. ¿Ya? Queda, a ver, esta distancia de aquí a aquí. Vamos a quitar todo este poco relleno. Entonces, ¿qué te queda? La distancia, vamos a ponerlo en este colorcito verde. La distancia de aquí a aquí te genera momento hacia acá, ¿cierto? Y la distancia Sí, señor. de aquí a aquí te genera momento hacia acá. Si llamamos esta distancia pequeña, no sé, una distancia L, queda que sumatoria de momentos en A en contra de las manecillas del reloj positivo igual a 0, queda que, y si llamamos esta grandota, no sé, X, porque no sé cuáles son los valores de la distancia, es T por X menos la fuerza resultante por L, y eso es igual a 0. T por X igual a fuerza resultante por L, T es igual a fuerza resultante por L sobre X. Y ya. Básicamente le resolví el ejercicio porque ya solo tienen que reemplazar. Bueno, profe, muchas gracias. No, es que si es una madre. Profe, y el punto 4. ¿Qué tiene el punto Usted 4? me explicó, pero. Sí, sí. Ajá. Es del semicírculo. Ajá. Yo lo había hecho el otro día, que yo estaba enredado sobre cómo hallar la fuerza hidrostática resultante en la parte de abajo del semicírculo, ¿cierto? Ajá. Entonces, Ajá, vamos a dibujarla aquí.
O definitivamente cuando uno aprende a utilizar estas herramientas, un espectáculo porque hace parecer que uno dibuja bonito. No. Así más o menos, ¿cierto? Está un poquito corrido para un lado, pero bueno, no importa. ¿Cierto? Así, bárbaro, sí, quedó igualito. A ver, y aquí está el fluido. Y aquí está el aire. ¿Sí o no? Sí, señor. Ajá, ¿cuál es el problema? La fuerza calcular la fuerza hidrostática ahí. Ok. O sea que necesitan hallar la fuerza hidrostática en este semicírculo. Ajá, pues eso es fácil. Las fuerzas horizontales, ¿qué pasa con ellas? Se anulan. Porque si lo partimos a la mitad, es un círculo completamente simétrico. Así que para acá y para acá, las f de x1 y f de x2 se van a anular entre sí, ¿cierto? Entonces no nos interesa las f de x. Es como el del túnel. Entonces, ¿qué nos interesa solamente? Hacer una lámina encima de él. Y en esta lámina está... En esta lámina estaría f de y, w, y aquí estaría la fuerza resultante. F de y hacia abajo, w hacia abajo, y ya. ¿Mm? Profe, para trabajarlo entonces tomamos el área el ancho como la unidad de metro. ¿Y cuánto dice ahí? No lo especifica. Ah, claro que sí, mira. De ancho como de largo. Ah, de largo sí, no lo especifica, entonces Todo es en metros, ¿verdad, profe? Usted no lo especifica, pero todo es en metros, ¿verdad? Ajá. Si no Metro de longitud. Ajá, si no se especifica, se trabaja con 1 metro de longitud. Profe, yo tengo una duda en cuanto al ejercicio anterior y es en cuanto al área. ¿Hay que tener en cuenta el área completa de la compuerta, de la que está en V, o solamente hasta donde llega la superficie libre? Porque yo encontré entonces algo como de triángulos de semejanza, donde hay que hacer ese proceso. No, hay que tener en cuenta hasta donde está la superficie sumergida. Porque la superficie sumergida es lo que nos va a hacer lo que nos va a generar la fuerza. O sea, solamente voy a considerar el triángulo que llega hasta la superficie libre, no de toda la compuerta. Y ahí es donde voy a hallar el área, ¿no? Ajá, el área de lo que está sumergido. Ah, ok. Que es lo que nos O sea, que interesa. No hay que hacer ningún triángulo con semejanza ni nada, ¿cierto? Pues no. Profe, una pregunta con respecto al segundo punto, o sea, ¿por qué X? ¿No sería la distancia perpendicular al cable? No. Por eso, pero yo... o sea, ¿por qué la diagonal? Oye, tiene toda la razón. Él tiene toda la razón, sí. Ahí cometí un error y es la distancia perpendicular. No sería acá, sino que sería desde acá hasta acá. Toda la razón. Porque la distancia es la que genera momento. La distancia perpendicular a la fuerza es la que genera momento. Ya que X sería la misma H. X igual a H.
toda la razón. Menos mal caíste en cuenta. Aquí es H. Profe, entonces le va desde A hasta el punto al centroide, donde se genera la fuerza. ¿Qué? O hasta la línea de agua. ¿En dónde? ¿Qué? ¿El qué? ¿De qué me están hablando? L. L va desde donde está la fuerza, desde el centro de presión de la fuerza hasta donde se pivota en A. Desde el centro de presión, ojo, el centro de presión de la fuerza. Y sale para pintura. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Yo, profe, con respecto a ese mismo ejercicio, el anterior, el del, ¿El de la artesa? el de la artesa, Ajá. con respecto al cálculo de la S, usted sabe, la S que uno reemplaza en la fórmula de la fuerza resultante, Uh-huh. era la duda que tenía, sería, o sea, el valor de S ahí sería 0. 0, por, ¿Dónde explíqueme por qué razón es que sería 0. dónde inicia la placa sumergida? Aquí. ¿Y dónde está el límite, el borde del agua? Ahí también. Cuidado, Victoria. Claro. Ya. Esa es la distancia desde la superficie libre de agua hasta donde inicia la placa sumergida. Los dos puntos coinciden en el mismo lugar. O sea que ese es 0. No, creo que no. Ya. Ya, listo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, en este caso la presión atmosférica se cancela, ¿verdad? En ese caso la presión atmosférica se cancela, correcto. Ay, sí, Y en este caso también se cancela y nos queda que solamente P sub 0 es la del aire comprimido. Pero en el 3 no cancelamos la presión atmosférica, ¿verdad, bro? En el 3, vamos a ver. Sí, claro, porque del otro lado no hay agua, del otro lado no hay fluido. Profe, y en ese ejercicio que está mostrando, allí hay que hacer dos procesos, ¿verdad? Uno para la placa inclinada y uno para una placa vertical. Para una placa diagonal, sí, correcto. Y en ambos se cancela la presión atmosférica. Correcto. Ok, gracias. Mira, la ubicación de la fuerza en las paredes laterales de dicho tanque. ¿Alguien más? En el segundo también, ¿no? En el segundo también se cancela la presión atmosférica, es correcto. Exacto, sí. Listo. Para el quinto tomamos el triángulo como una placa inclinada. Para el quinto, La pared de la compuerta. Porque No. Es parecido a lo que hicimos en clase. te dan la proyección enseguida, no la ven. Esta es la proyección. La proyección es un triángulo. La puerta es una placa rectangular recta. ¿Ya? No es inclinada, es recta, está completamente vertical. Estas líneas simplemente son una proyección que te están indicando cómo es, si tú te pararas de frente, cómo sería la compuerta. O sea, es como si fuera un triángulo que se abre para arriba. Es correcto, mejor dicho, como si alguien se parara aquí. Yo puedo hacer un dibujito. Quizá. Es como un triángulo que se abre para arriba, ¿no? Espera. Ahora sí. No, joder, yo no puedo hacer un dibujo, ¿vale? Qué desgracia.
En PDF no se puede hacer un dibujo. Bueno, con... No joda, qué desgracia. No joda, qué desgracia. Escoge el puntico, profe. No, solo me deja insertar figuras, pero no me deja insertar. A ver, ¿cómo les...? Copiarlo allá al tablero. No, es que esto es muy sencillo. A ver. Imagínense que estos son ustedes. Esas X son ustedes. ¿Cierto? Y ustedes están Sí, claro. viendo hacia esa dirección la compuerta, o sea, hacia donde está apuntando la línea esa. Si ustedes vieran hacia esa dirección la compuerta, verían que la compuerta tiene esta forma de triángulo. ¿Ya? Si usted se para aquí y la mira para allá, usted la va a ver así como un triángulo. ¿Ya? Pero nosotros la trabamos con una placa vertical. Una placa vertical, pero no es rectangular, sino triangular. O sea que tendríamos en cuenta la figura para hacer para calcular el área. El área y el centro de presión, porque tienen que tener en cuenta. Sí, o sea, se usarían momentos de inercia de los triángulos. Ajá, es correcto, hay que usar el momento de inercia del triángulo. ¿Listo? Joder, qué dibujo tan espectacular, vale. Y yo me lo creo. Oh. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda antes de continuar? Les vamos a dar media clase, pues vamos a dar media clase porque ya. Vamos a... ¿Alguien más tiene alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, voy a tomarme un jugo decoroso que tengo ahí mientras van pensando en la duda. Ya ven. Bueno, ya volví. No hay más dudas. Profe, al momento de calcular la fuerza hidrostática, Ajá. pasaría igual similar que con el semicírculo, al momento de partir el triángulo. ¿Cómo así que al momento de partir el triángulo? ¿Por qué lo vas a partir? No sería, o se trabaja como unas placas normales, inclinadas a un ángulo de 90 con Pero respecto sí, al suelo. sí, un ángulo de 90, correcto. Ah, Ujú. Un ángulo completamente de 90 grados porque está a 90 grados. Claro. Pero pues se supone que se usa la fórmula de las placas verticales, ¿no? No, se utiliza la fórmula del momento de inercia, porque esto no es una placa vertical rectangular. Ojo, la que está ahí es solamente para el caso de placa plana rectangular. Para el triángulo tienen que deducirla ustedes, que es utilizando el momento de inercia. Utilizando
eh, es utilizando el momento de inercia de un triángulo y esta expresión que está aquí, que la dimos en clase. ¿Sí se acuerdan? Hola. Hola. Procesando todo, procesando apenas. Un momentico. Si te acuerdas de mí, hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo. Profe, la YP para el triángulo no era diferente. No. Oh. O sea, ojo, para esta es la fórmula general para hallar cualquier punto de presión, ¿cierto? Donde ustedes tienen que coger este numerito que está aquí, esta ecuación que está aquí, a mapear a 3 sobre 36 y reemplazarlo aquí y resolver esa ecuación. ¿Ya? Profe, regrese a la diapositiva anterior, por favor. ¿Cuál? Esta. ¿Por qué? Porque este caso específico que está aquí de placa plana rectangular sumergida fue que cogimos esta ecuacióncita que está aquí, reemplazamos el valor de la placa plana rectangular y nos dio esto que está aquí. El seno de 90 es 1, por eso desaparece. ¿Qué le pasó al profesor? A mí no me ha pasado nada, estoy esperando. Me dijeron que iban a copiar. O ya puedo quitar esto. Bueno, ya puedo quitar esto. Y ahora sí vamos a empezar la clase del día de hoy. Mocha. Dios mío. Sí, podemos empezar. Sí, profe, gracias. Perfectísimo. Bueno, muchachos. Como iba diciendo al comienzo de la clase, dejamos atrás a los fluidos quietos y empezamos a ver cómo se van moviendo dichos fluidos. Entonces vamos a ver lo que es la ecuación de la conservación de la masa, la ecuación de Bernoulli y de energía. ¿Correcto? Entonces, para trabajar con esto, primero que tenemos que tener en cuenta algunas expresiones de fluidos antes de empezar a trabajar con energía. Algunas expresiones como son el flujo básico y el flujo volumétrico. Entonces vamos a hablar de ellos. Y antes hay que hablar del término de conservación de la masa. Entonces, la conservación de la masa, al ser una masa, una forma de expresión de la energía, como lo vimos al comienzo del curso, recuerden que las formas de transferencia de energía y de las formas que se expresa la energía son en calor, en forma de trabajo y en forma de masa. ¿Cómo? ¿Me puede hacer el favor de devolver la diapositiva para escribir el título? Claro que sí. Eso pues. ¿Listo? Sí, por eso. Gracias.
Perfecto. Entonces, retomo. Hablemos del tema de conservación de la masa, y así como la masa, siendo una extensión de la energía, recordemos que la energía se divide o se puede transferir o se puede manifestar en tres formas, que son la energía, el calor, el trabajo y la masa. La masa también cumple el criterio de conservación de la energía y se llama el criterio de conservación de la masa. Y es que la masa no puede crearse ni destruirse durante un proceso, sino que ésta se va a transformar. Incluso durante las reacciones químicas, la masa siempre se va a mantener, se va a cambiar. Por ejemplo, cuando hay una reacción química de hidrógeno con oxígeno, que se va a generar agua, se necesitan 2 kilogramos de hidrógeno, 16 kilogramos de oxígeno para 18 kilogramos de H2O. Era masa de hidrógeno, masa de oxígeno, y todo se volvió masa de agua. Pero la masa se conservó, no desapareció, no se destruyó, se conservó, se transformó. Eso es el principio fundamental de la conservación de la masa. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Ahora hablemos de los términos de flujo básico y flujo volumétrico. El flujo volumétrico no es más que el volumen de un fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Es decir, cualquier sección transversal o cualquier área de sección transversal por la que esté fluyendo, por la que esté pasando un fluido, esa condición se puede denominar flujo volumétrico. ¿Listo? Hola, hola, hola. ¿Escuchan? Ahora, ¿cómo se denota matemáticamente? Cuando el área de sección transversal no es un área constante, es decir, por ejemplo, digamos que sea una tubería que se está volviendo cada vez más angosta, el cambio en el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el cambio en el área. Cuando se vuelve un área de sección transversal constante, la expresión se puede transformar en flujo volumétrico expresado con la V y un punto en la parte superior, es igual a la velocidad promedio a la que está fluyendo el fluido por el área de sección transversal del fluido. ¿Por qué hablamos de velocidad promedio? Recordemos la capa límite. Cuando recordamos la capa límite, tenemos que tener en cuenta que hay una velocidad máxima y una velocidad mínima. ¿Cierto? La velocidad mínima es la condición de no deslizamiento, que es cuando la velocidad se hace cero. Es correcto. Y la velocidad máxima siempre va a tender a ser el doble, 2 veces, la velocidad promedio. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Simplemente es una velocidad por un área de sección transversal. Velocidad metros por segundo, área metro cuadrado. Al multiplicarnos nos queda metro cúbico por segundo. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Ahora hablemos de lo que es el flujo másico. El flujo másico se puede aplicar exactamente la misma definición, solo que en este caso ya no estamos hablando de un volumen,
sino una cantidad de masa. Entonces, la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo se llama flujo másico y se denota mediante el cambio del flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el cambio en el área de sección transversal. Para una sección transversal constante, que es por ejemplo un tubo, el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por el área de sección transversal. Pero sabemos que la velocidad promedio por el área de sección transversal es el flujo volumétrico. Es decir, que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. O el flujo volumétrico sobre el volumen específico. ¿Listo? Copien estas cositas, estas fórmulas, súper importantes. Me avisan cuando pueda continuar. Profe, sería tan amable y me repite esa explicación, por favor. ¿Desde dónde? De la ecuación se convierte en... A ver, entonces, esta ecuación, pasando de ecuaciones diferenciales a ecuaciones normales, nos queda que el flujo másico es igual a la densidad, ¿cierto? Por la velocidad promedio que llega el fluido, por el área de sección transversal por donde está fluyendo el fluido. Por ejemplo, si es un tubo, sería el área circular del tubo. Si es un cuadrado y el agua está fluyendo a través del cuadrado, sería el área del cuadrado. ¿Cierto? Ahora, de lo anterior, sabemos que velocidad promedio por el área de sección transversal es igual al flujo volumétrico. Es decir, que podemos llegar a la conclusión de que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico o la densidad sobre el volumen específico. ¿Está claro? Sí, señor. Gracias. Los demás. Profe, la B que acompaña a la densidad es de velocidad o es de volumen. Esta B, así como curvita, es de volumen específico. Y esta B grande. Y la B de arriba es flujo volumétrico, que es el que está acá. Ojo, si ustedes ven cualquier letra, por ejemplo, esta B es volumen, ¿cierto? Profe, ¿qué significan los punticos que tiene la letra? Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Digamos que esta B es una B mayúscula de volumen, ¿cierto? Si usted ve una expresión con un punto en la parte inferior, esta B deja de ser volumen y pasa a ser volumen en función del tiempo. O sea que ya no es metro cúbico, sino metro cúbico sobre segundo. Entonces, si M es masa, M punto es kilogramos sobre segundo. Disculpen que estoy escribiendo con el mouse y por eso se ve así de feo. ¿Ya? Eso denota el punto en la parte de arriba, que se realiza en función del tiempo. B mayúscula grande, sin el punto arriba, volumen. B mayúscula grande con el punto arriba, flujo volumétrico. Ahora no se vayan a confundir con esta B de acá,
porque esto es velocidad promedio. Voy a salirme y volver a entrar a la diapositiva. Que quede limpio. Esto que está aquí es velocidad promedio. ¿Ok? Uno puede tender a confundirse de la V de volumen con la V de velocidad. Se denotan con la misma letra, no podemos hacer más nada. ¿Mm? ¿Está claro? Profe, la M con el puntico de flujo másico, ¿cierto? Flujo másico. Y la M sola es masa apenas. La V sola mayúscula es volumen. La V sola mayúscula con el punto arriba es flujo volumétrico. Y la B chiquitica esa, profe. Y esta V chiquitica de acá abajo esta. Sí, profe. Volumen específico. Volumen específico que se mide en metro cúbico sobre kilogramo, que es el inverso multiplicativo de la densidad. ¿Listo? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, profesor. Perfecto. Estoy ya logrando diferenciar estos términos de flujo volumétrico y de flujo másico. Podemos pasar a hablar del término de conservación de la masa. El principio de conservación de la masa simplemente nos dice cómo manejar o cómo se manejan las cantidades de masa. Vamos a poner el ejemplo de una tina. Imaginemos que tenemos una tina con cierto nivel de agua. Ya tiene, digamos que está a la mitad de llena, ¿cierto? Ahora vamos a suponer que por la llave le está entrando agua y por el sifón está saliendo agua al mismo tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el agua que entra por la pluma es mayor que el agua que sale por el sifón? Se desborda, ¿no? O sea, el nivel empieza a subir. En algún momento se va a desbordar. El nivel empieza a subir y en algún momento se va a desbordar, es correcto. Toda la razón. ¿Por qué? Porque lo que está entrando al sistema es mayor que lo que está saliendo. Entonces, la cantidad total que se mantiene dentro de nuestro sistema se empieza a elevar. ¿Cierto? Es decir, lo que contenía la bañera empieza a aumentar porque lo que está entrando es más que lo que está saliendo. ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Caso contrario, ¿qué pasa si por la pluma está entrando menos agua que la que sale por el sifón? Pues no se va a llenar. En un momento no se va a llenar la, no se estará va a llenar vacía. Habrá un momento en el que se vaciará. ¿Cierto? Porque sale más agua que la que está Y entrando. luego todo el agua, Exacto. Es decir, y el luego nivel todo el agua del que entre va a salir enseguida. Es correcto. Es decir, el agua empieza a disminuir su nivel. Es decir, que la cantidad de agua dentro de nuestro sistema por esa entrada y por esa salida va a disminuir. ¿Cierto? Eso es lo que nos habla el principio de conservación de la masa. La transferencia de masa hacia o desde un volumen del control durante un intervalo de tiempo t es igual al cambio neto, incremento o disminución, en la masa total del volumen de control durante un proceso. Ahí se comió una palabra, pero es durante un proceso. Palabras más, palabras menos. Si la cantidad de masa que entra es más que la que sale, va a aumentar la reserva de masa dentro de nuestro sistema. Si la masa que sale es mayor que la que entra, van a disminuir las reservas de masa dentro de nuestro sistema. Para algún lado se tiene que ir la masa. Entonces, lo mismo funciona con los flujos másicos.
Entonces podemos expresar un principio de conservación de la masa como el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale es igual al cambio en la masa del sistema. ¿Listo? En un tiempo determinado. Y a esto, señoras y señores, es lo que se conoce como un balance de masa. Si hay diferentes entradas, entonces hay diferentes flujos másicos de entrada, y si hay diferentes salidas, hay diferentes flujos másicos de salida. Se suman todos los de entrada, se suman todos los de salida, y se resta la entrada total menos la salida total. Y listo. ¿Es claro? Como el agua. Perfecto. Ahora, hablemos de lo que es un sistema o un flujo estacionario. Un flujo estacionario es, o un proceso estacionario, es cuando existe un proceso en el cual no hay cambios en el tiempo. Como no hay cambios en el tiempo, ¿cierto? El cambio de la masa en función del tiempo a lo largo de nuestro sistema va a ser cero. ¿Por qué? Porque lo que entra va a ser exactamente igual a lo que sale. ¿Por qué? Porque no hay cambios en el tiempo. Si no hay cambios, el valor del cambio en función del tiempo se va a hacer cero. Eso nos va a dejar con la razón de que los flujos másicos de entrada son iguales a los flujos másicos de salida. Y esto, aunque parezca lógico, ¿cierto? Es obvio, ¿cierto? Porque la masa tiene que ir para ninguna parte. Esto se realiza con el fin de que de cuando se está interesado en la cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo en el sistema, porque aunque no nos interesa el cambio en el sistema, sí nos interesa la energía que entra y que sale, y cómo son sus cualidades, porque la energía, porque la masa, perdón, es energía, y si está entrando y saliendo, hay que cuantificarla. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, tenemos un volumen de control que por una entrada está entrando 2 kilogramos por segundo y por otra entrada están entrando 3 kilogramos por segundo. A la salida, 3. Si solo hay una única salida y 2 entradas, por la única salida tienen que salir los 2 flujos que se conservaron anteriormente. Los 2 kilogramos por segundo y los 3 kilogramos por segundo. Sumados dan 5 kilogramos por segundo. Fácil y básico. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Profe, no puse la diapositiva todavía, un momentito. profe, ¿qué veces? Volumen y contenido, no sé qué. Volumen de control. Ah, ok. Volumen de control o sistema abierto. Son sinónimos. Profe, ¿podría pasar a la diapositiva anterior para ver algo, por favor? Gracias. Listo. Continuamos. Ya un momento, bro, un momento. Anoten. Vamos a pasar aquí al tablerillo. Esto es en general para todos los fluidos, sean gases o sean líquidos.
Listo, profe. ¿Listo? Vamos aquí al tablerillo. Entonces, ahora, necesitamos hablar de un caso específico, muchachos. Todo lo anterior es válido tanto para los sólidos como para los líquidos. Sin embargo, podemos hablar de un caso específico que es el caso de los líquidos. ¿Qué pasa con los líquidos? Los líquidos se pueden considerar elementos altamente incompresibles. Como son altamente incompresibles, ¿cierto? Su densidad no va a variar significativamente con la presión. Si su densidad no varía con las caídas de presión o con la presión, entonces un fluido que pasa, vamos a decir que esto es un fluido que está a una presión 1 acá y a una presión 2 acá, ¿cierto? Tiene un flujo másico, un M punto que se conserva, ¿cierto? La densidad inicial y la densidad final, a pesar de que hubo una caída de presión, son iguales, ¿cierto? Porque no estamos hablando de la temperatura, sino que estamos hablando de la densidad. Ahora, si son altamente incompresibles con respecto a la presión, es decir, que su densidad no varía, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de que tenemos un flujo másico de entrada, que es igual a un flujo másico de salida, y eso es igual al flujo másico del sistema. Pero no nos interesa el flujo másico, definirlo todo como un flujo másico del sistema. Ahora, ¿a qué es igual el flujo másico de entrada? A la densidad 1 por el volumen 1, por el flujo volumétrico 1, eso es igual a la densidad 2 por el flujo volumétrico 2. Si la densidad 1 es igual a la densidad 2, hemos demostrado que para los líquidos se puede considerar que el flujo volumétrico se conserva. A diferencia de los gases, porque los gases, al ser altamente compresibles, la densidad al comienzo de un proceso es diferente a la salida de un proceso. Entonces, para todos los fluidos, se puede hablar de que el flujo volumétrico de entrada es el mismo flujo volumétrico de salida. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, esas relaciones que ya establecimos se simplifican en que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida para los líquidos. Sin embargo, muchachos, hay que tener en cuenta de que no existe un principio de conservación del volumen. El principio base es el principio de conservación de la masa. La conservación del volumen simplemente es una consecuencia de que las densidades no cambien en función de la presión. ¿Listo? Profe, ¿puede repetir eso último, profesor? ¿Qué? ¿Qué último? Sobre las constantes, sobre lo que te di ahora, lo último. Que A ver, hay que tener en cuenta
que no existe un principio de conservación del volumen. Existe un principio de conservación de la masa que es la base de todo. La conservación del volumen solo es una consecuencia de que la densidad de un fluido no varíe en función de la presión. ¿Listo? Profe, ¿puede mostrar el tablero, por favor? Vamos. Correctísimo. Ahora, lo que está de extra en la diapositiva es que ya sabemos que el flujo volumétrico Gracias. es igual a velocidad por área, velocidad 1 por área 1, eso es igual a velocidad 2 por área 2. Me avisan cuando terminen de copiar. Listo, podemos continuar. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, esto se aprende con ejercicios. Vamos a hacer este ejercicio. Esta parte es muy fácil, muy intuitiva, porque simplemente son sumas y restas. Sumas, restas, multiplicaciones y ya. Entonces, creo que solo es necesario un ejercicio que quede muy bien explicado. Entonces, vamos a pasar al ejemplo. Se usa una manguera de jardín acoplada a una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones de agua. El diámetro interior de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce a 0.8 centímetros en la salida de la boquilla. Como se ve en la figura, que es la boquillita que tiene la punta de la manguera. Si toma 50 segundos llenar con agua la cubeta, determine A, los flujos volumétricos y másicos de agua por la manguera. B, la velocidad promedio del agua en la entrada y en la salida de la boquilla. ¿Listo? Cópienlo y lo resolvemos.
Bueno, entonces vamos a empezar a resolver. Básicamente, lo que tenemos esto en ingeniería, este tipo de artefactos, esta boquilla, como le dicen aquí, en ingeniería se conoce como tobera. Básicamente lo que tenemos aquí es una tobera, ¿cierto? Por la que está entrando un fluido y sale el mismo fluido, ¿cierto? Ahora, ¿qué sabemos según el principio de conservación de la masa? Vamos a decir que esta parte de aquí es la manguera. Entonces, manguera. Y esto de acá es la boquilla. ¿Qué sabemos del sistema? Tiene una única entrada y una única salida, ¿cierto? Hola. Siga, profe. Tiene una única entrada y una única salida, por lo tanto, según el sistema de conservación de la masa, el flujo másico de la manguera, vamos a llamarlo M, va a ser igual al flujo másico de la boquilla, y eso va a ser igual al flujo másico total del sistema. ¿Cierto? Ahora, sabemos que esto está con agua, el cual tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Se puede considerar que el agua es un flujo completamente incompresible, es decir, que el flujo másico de la manguera es igual al flujo másico de la boquilla. Puede ser reescrito como flujo volumétrico de la manguera igual al flujo volumétrico de la boquilla. ¿Cierto? ¿O falso? Hola, ¿por qué tan callados hoy? Tenemos miedo, profesor. ¿Y por qué tienen miedo? Yo no alcanzo a terminar este trabajo para mañana. No, oye, Medellín. Si tienes hasta las 12 de la noche, tú puedes, dale. Listo. Entonces tenemos... Si fuera usted apenas el que tenemos encima. Sí se puede. Ánimo. ¿Qué es no dormir? ¿Mm? Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Que se toma en llenar el agua con la cubeta en 50 segundos 10 galones. Es decir, que podemos establecer un flujo volumétrico a partir de ese valor, porque recuerden que la otra definición de flujo volumétrico es cantidad de volumen. Flujo volumétrico es igual volumen por unidad de tiempo. Está pasando por una sección transversal, pero sigue siendo volumen por unidad de tiempo. Sabemos que el volumen que se llena en la cubeta es de 10 galones y que el tiempo que se toma es de 50 segundos. Ahora, galones no es un valor del sistema internacional. El valor del sistema internacional es de metro cúbico. Metro cúbico. Entonces necesitamos pasar estos galones a metro cúbico. Lo que podemos hacer es, yo no me sé el factor de conversión directo a metro cúbico, pero sí me sé el de litros, que es 3.78. Profe, ese que galones estadounidenses, ese que se utiliza, Ajá, 0,037 metros cúbicos.
0,037. A ver, bueno, es fácil de sacar. Si un galón son 3.785 litros y un litro y 1000 litros son 1000 metros cúbicos, se saca así facilito. Vamos a calcular volumen. Es igual 10 galones, ¿cierto? Donde 3.785 litros equivalen a un galón. Desaparece y se desaparece, ¿cierto? Donde un metro cúbico equivale a 1000 litros. Litro con litro se va y nos queda metro cúbico. Entonces, 10 por 3.785 entre 1000. Da eso, profe. Eso que le dije, 0.03785. 0.03785. 85 metros cúbicos. Ahora, el flujo volumétrico es este valor entre los 50 segundos. ¿Cuánto nos da el flujo volumétrico que sale por la boquilla? Porque obviamente, si se va a llenar la cubeta, es porque eso es lo que está saliendo por la boquilla, ¿no? Porque la boquilla es la salida de la manguera. ¿Cuánto es el flujo volumétrico de la boquilla? Este volumen en función entre estos 50 segundos. Eso me da 7,57 por 10 a la menos 4. Es los 0,037 entre los 50. ¿Verdad? ¿Cuánto? Me da 7.57 por 10 a la menos 4. 7.57. Sí, profe. Por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Correctísimo. Listo. Entonces, ya tenemos el flujo volumétrico a la salida de la boquilla. Por lo tanto, esto también es igual al flujo volumétrico dentro de la manguera. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya establecimos esta igualdad aquí. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo sabe qué líquido es o no es compresible? Lo acabo de decir. Los líquidos, y es más, lo dije hace muchas clases, los líquidos, todos los líquidos se pueden considerar altamente incompresibles. Solo los gases claro. son incompresibles. Sí. Líquidos altamente incompresibles. Dime, Yandra. Profe, pero ese flujo volumétrico sube ahí es de la salida. Ajá. El de la manguera no sería. No, es el mismo porque no, es el mismo porque recuerda que estamos tratando con un flujo incompresible. Recuerda que estamos tratando con un flujo incompresible. Sí, pero como atendiendo a lo del área, que cuando se aumenta o disminuye el área. Lo que va a cambiar es la velocidad, pero los flujos volumétricos son iguales. Se mantiene. Bueno. Gracias. Va a cambiar es la velocidad, porque la velocidad tiene que compensar en función de las áreas de la boquilla. Esa es la segunda parte del ejercicio. Ya vamos para allá. Ahora, ya sabemos cuál es el flujo volumétrico. Ahora necesitamos hallar el flujo másico. ¿Cómo hallamos el flujo másico? Podemos dividir ese flujo volumétrico entre el volumen específico. Multiplicarlo por la densidad, que es la que tenemos acá arriba.
flujo volumétrico por densidad, ¿no? M punto Sí, esa es la otra fórmula. Esa es la densidad por el flujo volumétrico. igual al flujo volumétrico en la boquilla, que estamos hablando de que es este que es igual a este, que es igual a este. O sea, queda igual si yo le pongo M sub B, M sub M, cualquiera. Da lo mismo. Por Eso me da 0, la densidad. ¿Eso da cuánto? 0,757. 0,757 kilogramos por segundo. Listo. Hemos resuelto entonces el primer punto del ejercicio. Los flujos volumétrico y másico que pasan por la manguera. ¿Listo? Profesor, Sí. tengo una pregunta. Dado el caso que, bueno, se modifique la manguera y yo le añado gas, ¿se puede tomar en cuenta el flujo o se desprecia el gas en el sistema? ¿Se qué? ¿Se puede qué? Perdón. O sea, dado el caso que la manguera yo la modifique y le añade gas, Ajá. entonces no sé si se desprecia el gas o se toma en cuenta tanto la del gas como la del agua. Pero, o sea, aquí está saliendo gas y agua. ¿O gas solamente? Ah, ok. No, te pregunto. No, en el ejemplo que tú estás poniendo. Ah, ¿Gas y agua o bueno, gas solamente? O sea, yo tengo la manguera. Ajá. Entonces la manguera va al flujo del agua y de eso yo la modifico y le añado gas. Ajá. Entonces, Correcto. ¿cuál se toman en cuenta las Los dos. o solamente Los dos, porque hay el masa flujo de del gas, agua? hay masa de gas y hay masa de aire. Se toman en cuenta los dos. La diferencia es que la densidad del gas sí puede variar. Entonces tú puedes considerar flujo compresible el agua, pero no puedes considerar como flujo compresible. No puedes considerar como flujo incompresible el gas. Entonces va a haber una densidad a la entrada y va a haber una densidad a la salida, en caso tal. Bueno, allá. ¿Ya? Listo. Entonces, es más, próxima clase voy a traer un ejercicio así. Un ejercicio no de que, por ejemplo, el agua entre a una temperatura y el agua salga a otra temperatura, porque el agua... Ojo, yo hablé de presiones, pero no hablé de temperatura, ¿cierto? Profe, si tuviéramos varios líquidos en esa manguera, entonces primero tendríamos que averiguar el flujo másico de cada uno con sus densidades y eso. Sí, profe. Ajá, Pero, o calcular una densidad equivalente. Calcular una densidad equivalente, que es la masa ¿Cómo total. así? A ver, tú puedes tener la masa, ¿cierto?, de un fluido asociada a la densidad de un fluido, y tienes la masa de otro fluido asociada a la densidad de otro fluido, ¿cierto? Pero tú puedes tomar un todo como la masa total y calcular una única densidad uniforme, que sería una mezcla de esta densidad con esta densidad. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso por interpolación? Por puras proporciones. Es pura proporción. Eso es muy poco común hacer. Pero sí se puede hacer. Simplemente, pues, esta masa tiene un volumen, esta masa tiene un volumen, suma las dos masas y sobre el volumen total y te da una densidad total y listo. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Entonces, continuamos con la segunda parte del ejercicio. Entonces, nos falta la velocidad promedio del agua en la entrada y la salida de la boquilla. Entonces, por favor, ¿ya anotaron estos datos para que me los pasen ahora que me cambie de tablero?
Sí, profe, hágale. Listo. Entonces me regalan el valor del flujo volumétrico. Flujo 7 punto volumétrico, qué? 7.57 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 Metros metros cúbicos cúbicos sobre sobre segundo. segundo. Perfecto. Listo. Ya con esto terminamos. Ahora, tenemos la boquilla y nos dicen los diámetros de la boquilla. Nos dicen que en la manguera el diámetro es de 2 centímetros y en la boquilla es de 0.8 centímetros. Sabemos que flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Bueno, voy a poner esto en grande que ya no necesita. ¿Cierto? Es decir que la velocidad es igual al flujo volumétrico sobre el área. Entonces, la velocidad en la manguera va a ser igual al flujo volumétrico sobre el área por donde está fluyendo la manguera, y la velocidad en la boquilla es igual al flujo volumétrico sobre el área en la boquilla. Eso no es. Eso no es. ¿Puede repetir, profe? Sabemos que flujo volumétrico es igual a velocidad por área, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad es igual al flujo volumétrico sobre el área. Ahora, como sabemos que el flujo volumétrico en este caso se mantiene constante, ¿cierto? Podemos hablar de un flujo volumétrico en general. Entonces, la velocidad dentro de la manguera es igual al flujo volumétrico en general sobre el área de sección transversal de la manguera, o sea, esta área que está aquí. Ahora me quedó hasta bonito, ¿vale? Ahora ni yo me lo creo. Y la velocidad en la boquilla no es más que el flujo volumétrico en general sobre el área de sección transversal en la boquilla. ¿Listo? ¿Cómo hallamos estos dos valores? El área de sección transversal en la manguera es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro tiene que pasarlo a metros. Entonces es pi cuartos de 0.02 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área en la manguera? Profesor, a mí me dio 3,14 por 10 a la menos 4. 3.14 Por 10 a la menos 4. a la menos 4 metros cuadrados. Y el área en la boquilla simplemente es lo mismo, solo que cambiamos el diámetro por 0.8 centímetros, pi cuartos por 0. Es 0.08, ¿no? Me da 5.026 por 10 a la menos 5. 5.026 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el flujo volumétrico, tenemos las áreas. ¿Cuánto nos da la velocidad en la manguera? Sería metro cúbico sobre segundo sobre el metro cuadrado. Metro cúbico, el 3 se cancela con el 2 y solo nos queda metro, quedan metros sobre segundo, unidades de velocidad. Sería metro cúbico sobre segundo
todo eso sobre metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cúbico se va. Y queda metro sobre segundo. Profe, la primera me da, la de A me da área de la velocidad en la manguera 2.41. 2.41 metros por segundo. Los demás que confirmen, por favor. Sí, profesora, a mí también me dio en la tobera me da 15.06 la velocidad. Y La la salida. 15.06 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué conclusiones podemos sacar aquí? El área en la boquilla es menor que el área en la manguera. Para poder suplir la caída en el área, hubo que aumentarse. ¿Qué hubo que aumentar? La velocidad. Es correcto, para poder suplir la caída en las áreas. Ahora, entonces una conclusión aún mayor, y es que cuando ustedes están regando sus matas de la casa y le meten el dedo para que el chorro llegue más lejos, no es que están aumentando la presión, es que están disminuyendo el área de sección transversal para aumentar la velocidad de salida del agua. Eso es, métele el dedo para que salga más a presión. Eso es mentira. Para que salga a mayor velocidad. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, por el día de hoy hemos terminado. Y no voy a pasar lista porque tengo un examen ahora. Justo a tiempo. Listo, profe. Muchachos, que les vaya bien. Nos vemos en la próxima clase y continuamos con la parte de energía ya como tal. Bueno. Listo, profe. Gracias. Listo, profesor. Bueno, profesor. Gracias. Que le vaya bien. ¿Cómo? ¿Que vengan a preguntar? ¿Cómo?